Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar un tema que considero que es de vital importancia y es el de la correcta diversificación de nuestra cartera de inversión cuando estamos invirtiendo en criptomonedas. Lo cierto es que en la mayoría de mis vídeos siempre recalco la importancia de diversificar, por eso creo que es aconsejable hacer un vídeo exclusivo hablando sobre este tema, en el cual os iré mostrando mi propia cartera de inversión en criptomonedas, cuáles son mis estrategias con las diferentes monedas e inversiones, tanto en el corto como en el largo plazo. De esta manera vosotros podéis sacar ideas para diseñar vuestra propia cartera y sobre todo os diré consejos que son muy importantes para que vosotros podáis tomar buenas decisiones de inversión y sobre todo estar muy bien cubiertos a cómo se estén comportando los mercados. Para ello os enseñaré las principales monedas en las que estoy invirtiendo, cuáles son mis intenciones en el corto y en el largo plazo y al mismo tiempo haremos un repaso de todas las inversiones que estoy haciendo actualmente. De esa manera vais a ver cómo tengo muy bien diversificada mi cartera y si alguna de esas inversiones o alguna de esas monedas sale mal, pues estoy muy cubierto al tener una buena diversificación. Por supuesto que todo esto va a depender del tipo de inversor que seáis, si estáis invirtiendo en criptomonedas solamente para especular o si estáis invirtiendo una cantidad muy pequeña, pues evidentemente no vais a poder diversificar tanto. De todos modos, esto tomároslo como educación financiera independientemente del tipo de inversor que seáis. Y por supuesto, nada de lo mostrado en este vídeo os lo tenéis que tomar como un consejo de inversión, ya que yo simplemente os voy a enseñar mi propia cartera, al mismo tiempo que os iré dando diferentes consejos e ideas para que vosotros luego sepáis diseñar vuestra propia cartera. Primero de todo, no todo mi capital lo tengo invertido en criptomonedas, aunque es cierto que cada vez mi intención es ir acumulando más criptomonedas a largo plazo, porque tal y como se está desarrollando el sistema económico global actualmente, en donde cada vez estamos viendo más inflación, más deuda y como los gobiernos y bancos centrales no paran de imprimir billetes, pues lo cierto es que esto supone un gran problema y parece ser que las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin se están comportando como un refugio de valor a largo plazo en donde estos problemas no los tenemos. Bien, pues dentro de mi inversión en criptomonedas, a grandes rasgos la tengo dividida de la siguiente manera. El 60% de la inversión la tengo en monedas volátiles como puede ser Bitcoin o cualquier otra y el otro 40% lo tengo en monedas estables, es decir, monedas que siempre van a valer $1 como puede ser USDT o USDC. ¿Y por qué hago esta división? Pues básicamente porque las criptomonedas, aunque es cierto que puedan ser un refugio de valor a largo plazo, son muy volátiles y en el corto plazo estamos muy expuestos a las variaciones en los precios. Por lo tanto, prefiero cubrirme las espaldas y tener parte de mi inversión en moneda estable y de esa manera estoy mucho más tranquilo aunque el mercado corrija en el corto plazo. Pero estas monedas estables no las tengo paradas, sino que las tengo invertidas generándome un rendimiento. Y esto lo podemos conseguir gracias a las finanzas descentralizadas en donde podemos ponerlas a trabajar para obtener una rentabilidad con ellas. Y actualmente las tengo divididas de la siguiente manera. El 60% de mis monedas estables las tengo en la blockchain de Binance, el otro 10% en la de Polygon y el 30% restante en la de Terra. Y si queréis ver cómo estoy invirtiendo dentro de todas estas blockchains y las estrategias que estoy siguiendo en cada una de ellas, os iré dejando en la descripción de este vídeo diferentes enlaces para vídeos que os pueden servir de ayuda. Como por ejemplo este vídeo sobre mi estrategia personal de monedas estables en la blockchain de Binance, que aunque ya tenga un mes y puede que haya modificado alguna de las plataformas en las que estoy invirtiendo, lo importante de estos vídeos es que comprendáis el concepto de la estrategia que sigo para que luego vosotros la podáis aplicar según se esté comportando el mercado y según el tipo de inversor que seáis. Y luego para Terra también tenemos este vídeo de aquí en donde ya os explico cómo hacer una inversión de moneda estable para obtener una rentabilidad del 20%. Bien, esto era en cuanto a monedas estables, ahora sí que vamos a centrarnos ya en las monedas volátiles. El 40% de mi inversión la tengo destinada exclusivamente a Bitcoin y a Ethereum, ya que son las dos monedas en las que más confianza tengo a largo plazo y en las que para mí son un refugio de valor en el largo plazo. Luego, otro 30% lo tengo dividido en las blockchains de BNB y Matic. De hecho, allí es en donde realizo la mayoría de mis inversiones diarias, pero son inversiones que las centro en el corto plazo intentando sacarle la máxima rentabilidad posible.
Y luego mi otro 30% lo tengo dividido en diferentes inversiones y monedas, ya sea para holdear a largo plazo o ya sean diferentes inversiones de farming o staking para obtener una rentabilidad a cambio. Bien, y ahora vamos a ver cada parte por separado para que veáis las estrategias que sigo en cada una de ellas. En la primera de Bitcoin y Ethereum, como mi intención es mantener estas monedas a largo plazo, no tocarlas y no venderlas, pues la mayoría las tengo depositadas en carteras frías, es decir, carteras que no tengan ningún tipo de conexión a internet, y esta es la manera más segura que tenemos de guardar nuestras criptomonedas. Tenéis como ejemplo las carteras de Ledger, Trezor o SafePal. Pero una pequeña parte de mis Bitcoin y Ethereum también la destino a invertir y, por ejemplo, dentro del exchange de Binance, que es de los más confiables, tenemos una opción dentro de finanzas LiquidSwap de poder hacer aquí inversiones tanto en Bitcoin como en Ethereum para obtener una rentabilidad a cambio. Y al mismo tiempo también tengo una pequeña parte depositada en BlockFi, que funciona como un banco de criptomonedas, y aquí nosotros podemos depositar el Bitcoin y obtener a cambio una rentabilidad del 4%. Es cierto que teniendo nuestras monedas depositadas en alguna plataforma como BlockFi o como Binance no están tan seguras como en una cartera privada. De todos modos, prefiero diversificar y una parte tenerla generando intereses. Si no tenéis cuenta tanto en Binance como en BlockFi, os dejo enlaces de registro en la descripción del vídeo. De esa manera seréis mi referido y vosotros también podéis sacarle un provecho, ya que en Binance tendréis un 20% de descuento en las comisiones de trading para siempre, y en BlockFi, cuando hagáis vuestro depósito de Bitcoin, también vais a obtener un bono totalmente gratuito en Bitcoin de hasta $250. Bien, y ahora vamos a centrarnos en las otras partes, que son inversiones que tengo centradas sobre todo en el corto plazo para intentar sacarles la máxima rentabilidad. Aunque lo cierto es que en la de BNB y Matic mi intención también es mantener estas monedas a medio y largo plazo, porque tengo bastante confianza en ellas. Primero, en cuanto a BNB, lo cierto es que en este canal ya hemos hecho muchos análisis sobre la blockchain de Binance y también sobre el propio exchange y todas las diferentes opciones que tenemos de inversión dentro de ellas. De todos modos, primero, centrándonos exclusivamente en la moneda BNB y cómo sacarle una rentabilidad a ella, tenemos varias opciones. La primera y más básica es dentro del exchange de Binance, ya que nosotros, si vamos aquí arriba y pinchamos en Launchpad, aquí en la sección de Launch Pool siempre van sacando nuevas monedas y nuevos proyectos en las cuales nos permiten hacer un staking de BNB y más o menos durante 30 días vamos a estar generando dividendos de cierta moneda. En esta sección de Launch Pool llevo invirtiendo ya unos 8 meses y me ha dado muy buenos resultados. También os dejaré en la descripción este vídeo, aunque ya tenga 6 meses, la estrategia que estoy siguiendo en Launch Pool sigue siendo la misma. Y luego la mayor parte de mi BNB lo tengo invertido dentro de la blockchain de Binance Smart Chain en diferentes proyectos, haciendo tanto staking como farming. En cuanto al staking, para obtener simplemente dividendos con BNB, estoy utilizando la plataforma de Fulcrum, que es una plataforma de lending que en principio es bastante fiable, y nosotros aquí, por depositar BNB, estamos obteniendo una rentabilidad del 10% anual. Pero en Binance Smart Chain lo cierto es que también estoy invirtiendo en muchas otras plataformas. Para ello podéis ir haciendo una revisión de todos los vídeos anteriores, pero os recomendaría sobre todo este vídeo de aquí, en donde ya os enseño mi estrategia personal en Binance Smart Chain. Y como os indicaba antes, aunque las plataformas vayan cambiando, lo importante es que entendáis el concepto de estas estrategias. Pero os lo voy a resumir rápidamente. Nosotros en esta estrategia lo que estamos haciendo es emparejar dos monedas y meterlas en una pool, para de esa manera generar dividendos, lo que comúnmente conocemos como farming. Bien, pues en el corto plazo es cierto que podemos estar expuestos a las variaciones de los precios y también al riesgo de impermanent loss. Pero si nosotros aplicamos una estrategia eligiendo monedas sólidas a largo plazo y todos los dividendos que generamos con el farming luego los vamos reinvirtiendo, os aseguro que en el largo plazo la rentabilidad será muy elevada. Y comento todo esto porque veo mucha gente o me comentan que están preocupados con el impermanent loss al entrar a una pool, pero yo personalmente cuando entro a una pool de farming las monedas que utilizo me las tomo como una herramienta para conseguir una rentabilidad y sobre todo la centro en el largo plazo y en reinversión de dividendos. Esa es la manera correcta de hacer farming. Y por poneros algún otro ejemplo de Binance Smart Chain, también estoy invirtiendo dentro de PancakeSwap con el token nativo Cake, en esta pool que me está haciendo interés compuesto de manera automática, y mi intención con esta moneda también es dejarla aquí a largo plazo generándome una rentabilidad que actualmente es del 100%.
Y en cuanto a Matic, pues es más o menos lo mismo, ya que estoy siguiendo estrategias de inversión muy parecidas en esa blockchain, y si queréis verla os recomiendo ver el último vídeo sobre Polygon, es este de aquí, en donde ya os muestro mi estrategia actualmente, que consiste básicamente en intentar asumir el mínimo riesgo posible, eligiendo las plataformas más sólidas para ir generando dividendos e ir acumulando a largo plazo la moneda de Matic. Y por último, con el 30% restante, la verdad es que esto es muy amplio, ya que tengo todo muy dividido, ya sea en diferentes inversiones o ya sea en diferentes monedas que estoy comprando para especular con ellas, sobre todo en el corto plazo. Así que os iré enseñando rápidamente todas las inversiones en las que estoy metido ahora mismo, y como os decía, en la descripción os iré dejando enlaces a los vídeos en donde os explico las estrategias que sigo en cada una de estas inversiones. Y para finalizar os enseñaré rápidamente diferentes monedas que he comprado con la intención de mantenerlas en el corto plazo y esperar una revalorización en su precio. Primero, en cuanto a las inversiones, actualmente estoy en la blockchain de Terra con la moneda Luna y haciendo staking, lending y farming tanto en Mirror como Anchor. Todo esto ha sido analizado en vídeos recientes. También sigo utilizando la blockchain de Huobi, en concreto el exchange MDEX, haciendo farming tanto con MDX con el Bitcoin de esta blockchain. También en Coinex sigo invirtiendo y sigo haciendo farming, aquí tengo 5 pools distintas. Y en Probit hace bastante tiempo que no hablo sobre este exchange, pero lo cierto es que sigo entrando a todas estas ofertas que tienen de comprar criptomonedas al 50% de su valor, que llevo siguiéndola casi un año y me ha dado muy buenos resultados. También voy a nombrar a Nominex porque lo cierto es que justo ayer subí un vídeo sobre ella y es una de las inversiones que tengo en la blockchain de Binance, con la mala suerte de que justo cuando subí el vídeo llevábamos una tendencia alcista de 2 meses continua, pues justo en el mismo día su token ha caído entre un 10 y un 15%. De todos modos, como os indicaba con Nominex, mi intención aquí sigue siendo hacer farming a largo plazo, y que esta moneda tenga correcciones en el corto plazo no va a afectar para la estrategia que estoy siguiendo aquí. Y por último, también estoy invirtiendo en diferentes monedas, simplemente comprarlas y mantenerlas en cartera. Si en algún momento se revalorizan hasta los niveles que me interesan, pues en ese momento es posible que las venda. Por poneros algún ejemplo, estoy invirtiendo tanto en Cardano, Polkadot, Solana, Elrond, y luego también en diferentes monedas nativas de algunas blockchains, como puede ser la de KuCoin, la moneda KCS, también estoy en Harmony One, y también en la moneda OKT y ZET de las blockchains de Coinex y de OKEX. Así que nada más, este es un resumen muy global de cómo está diversificada mi cartera y en qué inversiones me estoy centrando ahora mismo. Así que espero que esto os haya servido de ayuda, sobre todo para entender cómo podemos diversificar correctamente una cartera. Entiendo que también dependerá del tipo de inversor que seáis y de cuánto capital estéis destinando, porque si estáis destinando cantidades pequeñas es imposible tener todo tan diversificado. De todos modos, como os digo, esto os lo expongo como educación financiera y para que vosotros podáis tener una noción básica de cómo es una correcta diversificación para que luego lo apliquéis sobre vuestra propia cartera. Así que nada más, si os ha gustado el contenido agradecería debajo vuestros me gustas, por supuesto también vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos, chao.